Tardes. Es para nosotros, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, un honor tenerlos en esta charla del COVID después del COVID. Quiero antes que todo pedir disculpas del caso por el atraso que hemos sufrido, pero definitivamente a veces la tecnología nos juega un papel del cual no tenemos control y tuvimos un problema del enlace de los panelistas con el Facebook Live. Pero siempre pues para nosotros es un gusto, es un placer poder estar con ustedes en este momento donde abordaremos este tema tan interesante que es el COVID después del COVID. Es importante mencionar que definitivamente hoy día el COVID representa una de los tópicos más importantes que tenemos en el mundo entero. Nadie se imaginó una pandemia de este tipo, nadie se imaginó el grado de confinamiento que íbamos a tener y parecía algo totalmente irreal lo que estaba ocurriendo. A finales de diciembre empezaron a haber algunos casos en Wuhan, China, y luego se pensó que eso se podía propagar por el mundo. Se tenían algunas dudas de que si eso iba a ser posible. Luego vino enero, luego vinieron algunos casos en España, Italia, que fueron realmente atroces. Y se vio que en todo el mundo podía esto ser una vulnerabilidad muy grande. Los hospitales se rebalsaron de personas, la muerte era inminente, los contagiados, era un alto grado de contagio enorme y los hospitales desbordados y no se sabía realmente qué poder hacer. En un momento dado, pues la receta que había era tomar Tylenol y si la persona empezaba a sufrir de problemas respiratorios, lo único que le recetaban era la intubación mecánica. Algo que a todo el mundo le dio pavor porque no iban a haber suficientes ventiladores en el mundo para atender a la gente y eso se convirtió en una sentencia de muerte. O sea, venir y llegar a un ventilador mecánico era algo terrible y nosotros pues aquí en Honduras no íbamos a hacer la excepción, ya que contábamos con muy poquitos ventiladores mecánicos y muy pocas unidades de cuidados intensivos en nuestro país. Empezamos a platicar con mi buen amigo Miguel Sierra Hoffman, que está de panelista, y se inició pues empezar a ver qué podía pasar. Hoy día, 9 meses después, estamos en este webinar con dos grandes invitados. Con la doctora María Elena Bottazzi, que es una de las personas en que más fe tenemos de que podamos encontrar una vacuna contra esta terrible enfermedad, una prominente científica hondureña que vive en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y ha participado en muchos programas de vacunación, en muchos programas de vacunas. Y aparte de que conozco a María Elena desde que era una niña, tengo también pues el gusto de decir que estuvimos en la misma escuela, al igual que el doctor Miguel Sierra Hoffman. Los tres somos ex alumnos de la escuela Elven, que mucho orgullo nos da a los tres ser exalumnos de la Elven. Y platicábamos hace poco, hace unos días, de que jamás nos hubiéramos imaginado que unos cuantos años después de habernos graduado, porque fue hace poquito que nos graduamos, íbamos a estar en una situación como esta, tratando de defender al mundo, tratando de cada uno en nuestra parte, en nuestra trinchera, tratando de dar un ejemplo de cómo poder resolver esta situación. Y como les comentaba al principio, al inicio, nosotros empezamos a platicar con Miguel
horas de horas de horas. Miguel me decía, no, esto se va a calmar, no va a ser tan grave, se va a controlar como el SARS, como las otras enfermedades que han habido, como el ébola, ese tipo de enfermedades. Y no te preocupes que todo va a estar bien. Cuando empieza a llegar el primer caso a Estados Unidos y empieza a desbordarse en Estados Unidos y le cae a Miguel en marzo el primer caso y empieza a ver la gravedad del asunto, empezamos realmente a preocuparnos de que esto era extremadamente grave. En esas primeras de cambio, Miguel, pues yo le decía, como platicaban dos buenos amigos, tratando de salvar el mundo, Miguel, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo hacemos? ¿Qué le podemos ayudar a Honduras? Pasaron algunos días y Miguel empezó a averiguar alrededor del mundo qué había pasado con las autopsias de Italia, qué encontraron, qué estaba pasando. Y se determinó que lo que había pasado era de que el virus atacaba el cuerpo y que en algunas personas generaba una inflamación tremenda y una coagulación desproporcionada. Entonces había que hacer algo. Entonces, obviamente, Miguel, por su gran capacidad científica también, empieza a desarrollar un abordaje. Ese abordaje, pues todo el mundo lo conoce ahora, y no solo se conoce a nivel nacional y a nivel de algunas partes de Estados Unidos, sino que ya pronto a nivel mundial. Y ese abordaje, que en un inicio, pues sí, el nombre, por decir algo científico, se llama abordaje multimecánico. Y consiste en una serie de combinación de medicinas, alto flujo de oxígeno y pronación para salvar a los pacientes. Entonces, ¿qué se demuestra con esto? De que la gente que llega al hospital en una etapa 2A necesita este tipo de tratamiento y con eso no llega a la intubación. Al principio, una alta letalidad, altísima letalidad del virus, y con el tiempo se va viendo, a partir de ahí como principios de abril, se va viendo que empieza a bajar la mortalidad en Victoria, Texas, en el hospital donde está Miguel, debido al abordaje que él está utilizando. Ese abordaje decidimos bautizarlo con el nombre de Catracho. Catracho son las siglas de todos y cada uno de los ingredientes de este fabuloso abordaje. Se trató de venir y tratar de meterlo en nuestro país, tratar de que se diera a conocer en nuestro país, y nos tomó más o menos como un mes que en Honduras se pudiera empezar a utilizar el abordaje Catracho. Tuvimos la fortuna de que en un webinar salieron un par de doctores, hoy también muy conocidos, el doctor Díaz y el doctor Valerio, que se unieron al abordaje Catracho porque ellos estaban haciendo algo muy similar, principalmente con la colchicina, que es uno de los ingredientes de Catracho. Desafortunadamente no tuvimos el apoyo de todo el engranaje gubernamental, social, empresarial, por decirlo así, de todos tratando de combatir esta enfermedad en un unísono. Y hubieron muchas críticas acerca de este abordaje. Afortunadamente, contra todos los pronósticos, cuando había mucha gente que decía pues que esto eran cuentos de hadas, eran recetas inventadas, que era mejor tomar agua que con acetaminofén o Tylenol, esto se componía. Aún contra todos esos pronósticos se empezó a trabajar en el abordaje. Y eso se ha comprobado hoy día, que la letalidad en Honduras ha bajado. Y hoy día, porque bajó 14 puntos nuestra letalidad en los meses
de marzo a abril fue terrible en el departamento de Cortés y se logró bajar la letalidad a un 2.66% más o menos en ese momento. Hoy día, afortunadamente, Honduras tiene una de las letalidades más bajas. Con esto quiero decir también de que el abordaje catracho hoy día se ha logrado que pueda hacer la presentación del abordaje en el Congreso Mundial del ECVID el 23 y 25 de septiembre. Eso para nuestro país es grande, es enorme. ¿Por qué? Porque este congreso, que es el congreso más grande de, pues el ECMID, es el congreso más grande de infectología del mundo y es como decir el mundial de la infectología que se hace en abril de cada año. Este año se canceló el ECMID en abril y hicieron ahora un ECVID, que es un congreso solo para coronavirus, y el estudio multimecánico, el abordaje multimecánico catracho, ha logrado ser uno de los que va a presentar en septiembre 23-25 los éxitos que ha tenido. Por otro lado, también tengo el gusto de poder decir que se preparó otro ensayo, que es el de la letalidad, y se ha logrado también tener la aprobación para poderlo presentar en el ECVID también el 23-25 de septiembre. ¿Qué quiere decir esto realmente? Que Honduras está demostrando, como lo hemos dicho siempre, que no tenemos que esperar que el mundo nos dé la solución. Es Honduras quien le va a dar la solución al mundo. Y por eso nosotros pedimos un llamado de que todos nos unamos para demostrar que el abordaje, lo que se ha hecho en Honduras, ha funcionado. Ha funcionado en un país como el nuestro, con todas las deficiencias que tenemos, ha funcionado. ¿Qué hubiera pasado si todos nos hubiéramos unidos? ¿O qué pasa? ¿O qué pasaría? ¿O qué podría pasar si todos nos uniéramos a favor de combatir al virus de esa forma, ir a buscar al virus, como hemos dicho desde el principio, buscarlo en las casas, quitar el estigma? Hicimos un webinar hace varios meses de eso, de quitar el estigma, para poder venir y contrarrestar. Los triajes han venido a hacer una gran función para detener y poder ir identificando. Sabemos que hemos carecido de pruebas, pero las pruebas son un número. Nosotros hoy día no tenemos que estar contando, tenemos que estar conteniendo el virus. Y esa es la parte más importante, la contención del virus. Nosotros hemos pensado de que eventualmente vamos a tener que vivir con esto. Vamos a tener que ver cómo podemos llevar una vida normal y saber que si nos contagiamos de COVID, vamos a tener que tomar tales y cuales medicamentos y vamos a pasar sin que pasara nada. Lógicamente, esta enfermedad tiene una mortalidad, porque sí la tiene, pero cada día es más baja. En promedio en el mundo la letalidad anda en 3 punto algo, la de Honduras es más baja que eso. Por otro lado, tenemos a nuestra compatriota, a la doctora Marilena Botassi, que por su lado está buscando la vacuna que nos prevenga el poder contagiarnos de SARS-CoV-2. Lograr una vacuna no es fácil. Definitivamente que no es rápido, porque primero hay que determinar cómo encontrar esa vacuna, qué ingredientes van a tener esa vacuna y de ahí probar que la vacuna funciona. Y para probar que la vacuna funciona, tienen que pasar varios días o varios meses. Entonces, el venir y pensar que la vacuna va a estar lista en 15 días es imposible, porque no podemos probar una vacuna, esperar que no le dé a nadie de los que se me sometieron a la prueba en 15 días y decir,
ah, bueno, la vacuna funciona y no tiene efectos secundarios. Entonces, este es un proceso que nos va a llevar aproximadamente unos 6 meses, un año, año y medio, encontrar una vacuna que realmente funcione. Entonces, hoy día tenemos aquí a 2 grandes hondureños que están demostrando que en Honduras sí se puede, que nosotros sí podemos hacerle grandes cosas al mundo, que nosotros podemos demostrar de que podemos combatir el COVID y enseñarle al mundo cómo. ¿Cómo estamos haciendo eso? El equipo del doctor Miguel Sierra Hoffman ha dado charlas en toda América y en varias ciudades de Estados Unidos explicando su abordaje multimecánico. En muchos lugares lo están utilizando. Hay otros lugares donde no dicen que lo utilizan, pero lo utilizan, porque aún también en ciertos gremios hay ese tipo de envidia o no sé cómo decirlo, pero hay gente que dice que no lo está usando, pero sí lo están usando. Porque definitivamente yo solo me pongo a pensar, y es lo que yo le pregunto a cualquiera que critica el abordaje multimecánico catracho. Y le digo, bueno, ¿y si se enferma un familiar suyo, qué le va a dar entonces? Entonces ahí es donde empezamos a platicar y nos dicen de que sí al final le darían ciertos medicamentos que se incluyen en catracho. Lo más importante de esto es que hoy día todas las revistas médicas y todos los reportes que están saliendo le están dando la razón al abordaje multimecánico catracho. Hoy día están diciendo, cuando ya dijeron, mire, funciona la dexametasona, lo dijeron en julio de este año, junio, julio de este año. Bueno, el abordaje catracho lo está usando desde principios de abril. Y así vamos a ir interactuando tanto con Marilena como con Miguel acerca de esto. ¿De qué se trata esta charla? 9 meses de pandemia, existe una cura, existe inmunidad. ¿Qué secuelas personales vamos a tener? ¿Existe la reinfección? ¿Cuál es el balance entre salud y economía? Que es alguna de las cosas que vamos a platicar porque es fundamental. O sea, no podemos estar encerrados de por vida y que la economía se venga para abajo porque esto nos va a traer otra serie de complicaciones. Entonces, aquí vamos a informar acerca de eso. Yo quisiera, como dicen las damas primero, darle la palabra a María Elena para que dé unas palabras de bienvenida y nos cuente un poquito cómo va eso de encontrar esa vacuna maravillosa que nos salve del COVID-19. Gracias, Daniel. Es un placer saludarte. También al doctor Miguel Sierra. Como dijiste, pues tengo memoria, como yo soy la chiquita del grupo, para que sepan, la chiquita del grupo, porque cuando estábamos en la Elbel, o sea, obviamente somos de diferentes años, muy cercanos, pero es un placer obviamente ver cómo hemos seguido conectados y ahorita en este año de pandemia pues nos hemos reconectado y ver también todas las diferentes actividades que cada uno de ustedes está haciendo con ciertamente con ese objetivo de hacer algo bueno, para nuestros pueblos, para nuestra gente. Y pues es un privilegio realmente estar aquí con ustedes. Yo creo que, Daniel, has tocado en muchos puntos en tu introducción. Yo creo que dentro de lo que les voy a hablar un poquito, que obviamente es el área de cómo vamos a eventualmente prevenir, no solo infectarnos, pero obviamente prevenir la enfermedad, prevenir la severidad de la enfermedad, prevenir obviamente que las personas también, pues, reducir aún más el nivel de las muertes. Yo creo que aquí lo importante es que como estamos también trabajando con un virus que es en principio bastante nuevo, aunque obviamente es de la familia de los coronavirus y aunque ya habíamos
teníamos varios conocimientos acerca de otros coronavirus. Es importante resaltar que este coronavirus es muy nuevo, se están comportando muy diferente a los otros coronavirus, ya sea pandémicos o de brote que hemos visto anteriormente, pero también los coronavirus que circulan normalmente en la población. Y yo creo que ahí el punto muy, muy importante es que lo ideal es que realmente podamos prevenir 100% la infección, porque no sabemos todavía cuáles van a ser las secuelas a largo plazo de alguien que haya tenido desde una infección con síntomas hasta también cuáles van a ser las secuelas de aquellos individuos que han tenido infección pero que se han mantenido asintomáticos. Y yo creo que al no conocer mucho acerca de esas secuelas a largo plazo, lo ideal es obviamente prevenir completamente infectarnos. Ahora, ciertamente yo sé que el doctor Sierra y varios comentarios que tú hiciste, Daniel, es que es cierto que ahorita como tenemos tan alta también el nivel de infección, hay que tratar de ver cómo podemos clínicamente o con uso de fármacos o con el uso de combinaciones de intervenciones, es obviamente ese concepto de tratamiento, ¿no? Pero eventualmente yo creo que aquí la solución a largo plazo es obviamente lo que yo trabajo personalmente, que es vacunas preventivas. Y en eso, pues, como tú mencionaste, es un trabajo muy difícil, porque cuando uno busca el desarrollo de vacunas que van a prevenir una infección y prevenir una enfermedad, estamos hablando que es un medicamento, un biológico que se tiene que usar en individuos sanos. Y cuando uno tiene que usar algo en personas sanas, el nivel, el rigor de determinación del beneficio y el riesgo es muy diferente cuando, por ejemplo, el doctor Sierra tiene que, en su práctica, especialmente en práctica intensiva, lidiar con una intervención que es para alguien que ya está en una situación enferma y en ciertos casos tan enferma que el riesgo y el beneficio de tomar ciertas intervenciones es muy diferente, porque tienen que hacer todo lo posible por salvar al individuo, que es muy diferente cuando uno desarrolla pues intervenciones que se les va a dar a alguien sano y que se van a utilizar en miles de millones de personas, comparado con tratamientos que son más enfocados obviamente a personas que tienen un síntoma. Y por eso es que cuando oímos estas iniciativas, bueno, para empezar, sabemos, yo creo que todo el mundo sabe que nunca se ha desarrollado una vacuna preventiva en un periodo de menor de unos 4 o 5 años. Y aún ahí es un periodo bastante acelerado hablar de desarrollos de vacunas en 4 o 5 años. Y cuando ustedes oyen que tenemos pocos 9 meses y que están esperanzados en tener una vacuna tal vez en octubre, noviembre, diciembre, es relativamente casi imposible, porque los periodos de las pruebas no permiten, o sea, no hay manera, aunque hubo una aceleración muy importante y ciertos cambios en la manera como se producen, como tú dijiste, los prototipos y cómo se están evaluando en las preclínicas y clínicas. Al final, esos estudios de fase 3 que requieren el seguimiento de los individuos como mínimo 1 año de tiempo. O sea, ahí no hay salida. No se puede desarrollar sin tener seguimientos que tienen un periodo de tiempo que es razonable para poder identificar esos factores de seguridad, ¿no? Y obviamente también darle seguimiento a qué tan efectivas son las vacunas. Y por eso es que, aunque se están viendo muy buenos avances, claramente hay muy buenos avances,
Hay también noticias que a veces pues uno avanza, pero también pues tiene que tener cautelosidad en cómo se interpretan los resultados. Definitivamente vamos a tener vacunas, pero vamos a tener vacunas de diferentes niveles. Unas van a ser mejor que otras para ciertos individuos, para ciertos grupos etarios, para grupos que tienen ciertamente diferentes niveles de lo que llamamos salud, ¿no? Y también estamos viendo que probablemente van a haber la dificultad de que esta también es la primera vez en el mundo que se está desarrollando una vacuna con la intención de dársela a todo el mundo en este mundo. O sea, las vacunas normalmente no se distribuyen en toda la población global. Las vacunas se distribuyen, si son pediátricas, en los nuevos nacimientos y normalmente, por ejemplo, Centroamérica tiene tiene aproximadamente 1.8 millones de niños que nacen anualmente. Entonces, cuando uno desarrolla vacunas pediátricas, uno sabe que hay un nuevo cohorte de nacimientos anual y entonces los productores de vacunas pueden producir, pero son dosis que son razonables para estos productores de vacunas. Pero estar hablando de 7,000 millones de dosis, de los cuales vamos a tener que probablemente dar 2 o hasta a veces probablemente más de 2 dosis, estamos hablando también de un nivel pues exorbitante. Entonces yo creo que la distinción es que es cierto que hay que seguir tratando de reducir la enfermedad, la severidad, con obviamente intervenciones combinadas clínicas con fármacos, pero al final yo creo que lo que realmente nos va a venir a realmente regresar a una normalidad, que no va a ser probablemente a finales de este año, probablemente a finales del 2021, pero más probable de aquí a 2-3 años, es que cuando tengamos realmente una vacuna y una vacuna que prevenga la infección y la enfermedad también. Entonces voy a parar ahí para darle espacio tal vez al doctor que nos siga hablando sobre cuáles son estas prácticas más clínicas que también van a poderse pues utilizar en conjunto con obviamente una vacuna, si las vacunas, por ejemplo, no son de protección 100%. Bueno, para mí el privilegio es mío estar frente a la Senior 83, 82 que soy yo y 81. De la Elbel School. ¿Y quién iba a decir que 5 años después de graduados nos íbamos a ver en un webinar? Tener enfrente a Marielena es un honor. Es una mujer extremadamente distinguida, es una científica con todo el sentido de la palabra, y que es la mujer que se ocupa, es la profesional que se ocupa en este momento. Y es bueno que ella lo haya dicho, que la vacuna una vacuna segura no se hace de la noche a la mañana, como quisiéramos, pero uno que se rige por reglas científicas sabe que es muy difícil. Ella pasa en eso y ella tiene la categoría para decir, porque la gente me pregunta a mí, pero yo humildemente digo, yo de vacunas no sé mucho, yo trato más bien estoy en el lado opuesto del que está Marilena. Ella trata de prevenir, yo trato de hacer lo humanamente posible por salvar vidas en la última barrera de un ser humano, que es la unidad de cuidados intensivos. Pero, como dice ella, la solución de este virus y la verdad que ya, como decían, la tercera es la vencida. SARS 2002-3, después vino MERS, y tuvimos la suerte que eso no se expandió porque eran virus un poquito más virulentos. Bueno, pero la tercera es la vencida, llegó el SARS-CoV-2 y yo creo que el mundo de esto tiene que sacar que va a haber un SARS-CoV-3 si no nos ponemos las pilas, como decimos nosotros. O sea que tiene que haber una vacuna para nuestros nietos,
para nuestros hijos, porque que el coronavirus está viendo que tiene la potencia de mutar y hacer el brinco al humano y causar estas epidemias, ¿no? Y si no sucede, si sucedió ahorita, probablemente va a volver a suceder, y pienso yo, en mi humilde conocimiento de vacunas, de que ojalá y se desarrolle una vacuna no solo para el SARS-CoV-2, sino que sea una vacuna pancorona que, que abarque la posibilidad de un virus, una posibilidad de un SARS-CoV-3 o 2 o 4, y que en conjunto por lo menos ese hoyo que hay ahorita se tape para el futuro. No sé si me da a entender con eso. Por el otro lado, estoy aquí, es un honor también estar con mi amigo Daniel, amigo de niño, de barrio, y con el que he crecido toda mi vida. Como él dice, nos peleamos, al día siguiente como que nada había pasado, una taza de café, hablamos de fútbol, hablamos de Tegucigalpa, hablamos de todo. Y este año pues nos ha tocado hablar de el COVID-19, a tal punto de que Daniel, yo creo que ya al final le damos un certificado de conocimiento aquí de medicina, porque ha visto todas las charlas de COVID-19. Con respecto al tratamiento, al abordaje multimecanístico, ¿cuál es el nombre científico? Pues tuvimos la bendición de que pasó el rigor de lo que es ECMID, o la Sociedad Europea de Infectología y Microbiología, que Marilena podrá decir que no es fácil hacer una presentación ahí. También no solo está siendo patrocinada no solo por la Sociedad Europea, sino que la Sociedad Americana de Infectología y Microbiología, y la asiática y la sudamericana. Será para Honduras, pienso yo que para los 9 millones plus de hondureños que estamos, será una manera de nosotros de demostrar al mundo que nosotros también podemos contribuir en estos momentos de urgencia y de emergencia para el mundo, a donar ciencia. No tenemos, como dice Daniel, que esperar que nos den la ciencia cuando nosotros tenemos y hemos fabricado científicos como la que tenemos enfrente de nosotros, ¿verdad? Y lucirnos, ¿sí? ¿Verdad? Y celebrar que podemos contribuir de alguna manera, y años después, pues nuestros nietos, los hondureños, van a poder decir que contribuimos nosotros en esta pandemia. Como dice Marilena, la parte mía es la contención en la unidad de cuidados intensivos, donde la mitad de lo que hacemos es de empírico, ¿verdad? Porque los pacientes nunca vienen como dicen que van a venir, sino que de repente les da una complicación en la otra, y hay que hacer bastante acrobacia en la unidad de cuidados intensivos. Y así nació el tratamiento multimecanístico catracho, cuando en el mes de marzo, en los primeros 7 pacientes que tuvimos, se nos murieron y decidimos nosotros tomar otro curso. Y de ahí, en ese invento, en esa necesidad de tratar de salvar vidas, gracias a Dios desarrollamos un abordaje que al día de hoy, lo digo ahora, no lo había dicho nunca públicamente, ¿verdad? Porque como científico tengo que autocriticarme y regirme al rigor de la ciencia, pero ahora con los resultados que tengo en mi mano, ya puedo decir que de manera irrefutable que catracho bajó la letalidad en el país y ha bajado la letalidad en las otras regiones del mundo donde se ha usado. Que le digan catracho o no le digan catracho, pienso que es irrelevante en este momento, siempre y cuando se usan los componentes y las estrategias. Y Daniel, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias por esta introducción. Definitivamente que la gente que está en el seminario quiere que hablemos de ciertas cosas como qué hará el sector transporte para asegurarse de que haya bioseguridad. Yo creo que eso solo el tiempo lo debe ir haciendo, debe ir dando las pautas. Creo que
la parte de que todos nos unamos contra el COVID es lo más importante, porque esas propagandas que hay de que si yo me cuido y se cuida el otro y nos cuidamos todos, todos vamos a estar cuidados. Entonces, definitivamente tenemos que hacer todo con la precaución de vida, con la precaución del caso, y así nos vamos a poder ir aprendiendo a convivir con este mal. Definitivamente hemos tenido la economía cerrada. Como hemos mencionado, aquí vamos a hablar del tema médico, de la vacuna y también de la parte económica. Sí hemos tenido, económicamente, hemos tenido un gran impacto. El COVID ha generado mucho desempleo, muchas empresas en quiebra, una baja en la tasa, en la tasa fiscal, y definitivamente que esto está creando otro tipo de problemas. El volver a la normalidad tiene que ser aprendido. Tenemos que ir poco a poco, tenemos que ir dando pasos importantes para buscar no contagiarnos. El uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos. Hasta ahora, básicamente, lo que más funciona para combatir esta enfermedad. Se han desarrollado algún tipo de pruebas y, como decía al principio, si alguien se siente mal, alguien siente algún síntoma, vaya a un triaje, vaya al centro de salud más cercano. Cada día los centros de salud, cada día los triajes saben un poco más acerca de esta enfermedad. Yo venía pensando, no le he platicado con los doctores amigos, pero siento que definitivamente esta enfermedad vamos a tener que aprender a vivir con ella. Y va a ser una enfermedad como lo fue la influenza, como lo es el dengue, como lo es el Zika, como son ese tipo de enfermedades que uno pues tratará de no contagiarse, pero si se contagia, pues existe algún abordaje o algún medicamento o alguna situación que haga que yo pueda salvar mi vida y no morir por esa enfermedad. Eso es lo que yo espero que pase en los próximos años, en los próximos meses. O sea, tiene que haber la posibilidad de que podamos aprender a vivir con esto y cuidarnos todos. Hay algún par de inquietudes y definitivamente, como dice Miguel, pues catracho se está utilizando en varios lados, tal vez no lo llaman así, pero sí se está utilizando. Yo quisiera, hay una pregunta aquí para María Elena que dice que ¿es posible que esta vacuna no llegue a desarrollarse así como la del VIH? ¿El ser un virus ARN dificulta aún más este proceso? Entonces No. quisiera tal vez que... Sí, yo puedo comentar con mucho gusto. Gracias por la pregunta. La verdad es que no es tan complicado como desarrollar una vacuna contra el VIH por estas razones. Porque uno, el virus no está mutando con tanta frecuencia como el virus del VIH. Dos, acuérdense que el virus del VIH, las células donde las cuales ese virus se replica y obviamente vive, es específicamente las células inmunológicas. Entonces es muy difícil inducir una respuesta inmune cuando al mismo tiempo el mismo virus ataca esas mismas células donde supuestamente se necesitan para inducir y obviamente crear esa inmunidad. Este virus no es genéticamente tan complicado como el virus del VIH. Ya lo hemos visto con el hecho de que realmente es relativamente simplístico, virológicamente llamándolo, cómo se puede desarrollar esta vacuna, porque sabemos que
por los estudios que hemos hecho con el coronavirus SARS y con hasta el MERS, que realmente esa proteína spike que tiene ese virus, que es la llave para entrar en esa puerta que es el receptor en nuestras células, hemos visto que logramos inducir anticuerpos que son neutralizantes y obviamente hemos visto que podemos realmente prevenir la infección. El problema que tiene este virus es que como es tan altamente infeccioso y se replica tan rápido, que lo que se necesita es tener una gran cantidad de estos anticuerpos neutralizantes rápidamente para poder prevenir que este virus no se vaya. Por ejemplo, hemos visto que desafortunadamente este virus no solo se queda en el ámbito respiratorio, y obviamente Miguel, el doctor Sierra, puede hablar más de eso, sino que eventualmente se convierte en un virus que está absolutamente en todo el cuerpo. Entonces, el cuerpo humano no le da tiempo para poder reaccionar contra este virus, porque se replica muy rápido y porque también como es tan infeccioso, a lo mejor uno se infecta con grandes cantidades de virus. Pero la respuesta de que una vacuna puede ser generada sí es muy factible. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con esas vacunas que se oyen, que son las vacunas chinas, que usan el virus entero, que es un virus inactivado, que normalmente es lo que nosotros llamamos las vacunas más crudas, porque obviamente es usando el mismo patógeno, solo que se inactiva o se atenúa para que no sea obviamente patogénico. Son probablemente vacunas que tienen el más alto probabilidad de dar reacciones adversas, porque estamos hablando de también, es una formulación cruda, pero hemos visto que sí funcionan, como hay muchas vacunas que funcionan usando estos virus atenuados. O sea que sí se va a lograr. Lo que no sabemos es, de nuevo, qué tan efectivas pueden ser, si son efectivas 30, 40, 50, 60, 70, 100%, y también qué tan durable es esa respuesta inmune que queremos inducir con estas vacunas. Que eso va a determinar si vamos a tener que después usar la vacuna anualmente, como usamos, por ejemplo, las vacunas de la influenza, que son anuales, o si vamos a poder, como dijo también Daniel, si estas vacunas eventualmente te van a proteger contra otros coronavirus, o si vamos a tener que siempre desarrollar modificaciones y mejorar y hacer eventualmente vacunas universales. Pero yo creo que aún teniendo una vacuna que no tenga una efectividad alta, siempre y cuando podamos usarla o que se distribuya en muchas personas, como mínimo va también a contribuir junto con las otras prácticas de prevención, como son mascarillas o distanciamiento o obviamente prácticas higiénicas, que eventualmente sí vamos a poder interrumpir no solo la transmisión, sino que definitivamente reducir la severidad de la enfermedad. Gracias. Hablando de otro temita, muchas de las personas que están participando preguntan por qué en Honduras no todos nos hemos unido para combatir el SARS-CoV-2, ¿por qué no nos unimos? Esa es una pregunta que yo me vengo haciendo desde marzo, abril de este año, en el cual pues hemos querido que todos nos unamos, o sea, es decir, el gobierno, es decir, la academia, el colegio médico, la empresa privada, y todos sentarnos a pensar y a idealizar cómo sería el mejor abordaje para contener la propagación de el SARS-CoV-2. Eso desafortunadamente no se ha podido lograr y es difícil. Nosotros, hay alguien que menciona, yo quisiera que Miguel también me respondiera a esto, de que hemos estado acostumbrados a ver unos webinars del Grupo Catracho donde se capacitaba a la población y eso se han dejado de hacer. Obviamente, pues
necesitamos pues esa unificación. Yo quería que pues Miguel me comentara al respecto. Sí, es una muy buena pregunta, porque no sé si ustedes vieron hace poco, hace unos 2 semanas, el doctor Isaías de Choluteca salió creo que con Melgar, diciendo él que él se había entrenado con los webinars, que es exactamente lo que yo hice en el mes de febrero. Yo me entrené con los webinars de los italianos y los españoles. Y porque yo sabía que venía, y si yo no hubiera visto esos webinars, creo que me hubiera ido peor de lo que me fue al principio, que me fue mal. El doctor Isaías es un ejemplo, el doctor de Roatán es otro ejemplo, que esos webinars les han ayudado. Bueno, el doctor de Choluteca tiene una mortalidad de 0, ¿verdad? Tuvo la ayuda de su empresa, aplicó toda la enseñanza que se le dio. Y otro ejemplo es Copan, ¿verdad? Y esos webinars ayudan porque los doctores se van entrenando, y cuando ya les toca el primer caso ya tienen algún tipo de conocimiento de qué hacer. Hay otro, no se me olvide, el de Pimienta, que manejó 3 pacientes complicados en Pimienta, dándoles los medicamentos, haciéndoles las técnicas de pronación y de alto flujo, ¿verdad? Y se salvaron vidas. Esos webinars los tiene que promover el alcalde del municipio. Ejemplos a seguir son el ejemplo del alcalde de Copán, creo que el de Choluteca es otro, el de Roatán, ¿verdad? Que promovieron webinars, pero una crítica constructiva, yo pienso que los alcaldes se han dormido en las últimas 2 semanas y tienen que levantar la mano para que nosotros, un sábado, para mí por lo menos, estar en un webinar con hondureños es como estar en una fiesta, aunque se esté hablando de medicina, porque yo disfruto esa comunicación, que no puedo, yo viajo a Honduras bastante, pero para mí no es ningún sacrificio compartir. Y yo pienso que, conociendo yo desde el lado del grupo de médicos, todos disfrutamos, la doctora Paló, la doctora Sosa, el doctor Valerio, todos hemos disfrutado de esos webinars al punto que han durado 5 horas, ¿verdad? Pero en esas 5 horas han sido de mucho, mucho valor, donde entrenamos a todos nuestros médicos, a cualquiera que se una. Tengo que mencionar también que hay 2 instituciones que tengo que felicitar por el patriotismo que han mostrado. Uno es al Colegio de Microbiólogos de Honduras, el cual ha donado su plataforma por lo menos unas 5 veces para dar webinars, no solo nacionales, sino que internacionales, a los hermanos mexicanos. Y a la AMON, que es me imagino que es la plataforma de las alcaldías, pero hemos visto que en las últimas 2 semanas eso ha venido, como que se han venido aplacando las cosas y se han ido olvidando de que la educación y la capacitación del personal de salud en el área rural es crítica para que el médico sepa, uno, cuándo enviarlo a Tegucigalpa o a San Pedro Sula, o saber qué hacer en un caso de leve a moderado. Pienso que eso se debe reactivar, y a través de este Facebook Live, yo animo a los alcaldes a que promuevan esos webinars semanalmente, porque realmente son para nosotros, es bueno. A mí me gusta estar educando médicos, y yo he aprendido de esos webinars también, casos que no había visto, y así de la pandemia sacamos el Zoom, pues aprovechemos el Zoom y compartamos conocimiento. Entonces, la persona que haya hecho esa pregunta, lo felicito, porque es una pregunta que tiene una respuesta bien profunda, y ojalá que el mensaje que lo que estoy diciendo lo oigan los alcaldes, para que levanten la mano y digan, Comayagua es el próximo, Danlí es el próximo, etcétera. Es que lo importante, Daniel, es que hay que acordarse que la información cambia cada segundo.
sea, es increíble, ¿no? O sea, Miguel, nosotros cuántos papers vemos diario, que obviamente hay que evaluarlos, pero la información cambia tan rápido y es importante pues resaltar porque ha pasado relativamente poco tiempo, si te pones a pensar, 9 meses no es nada en el contexto, ¿no? En el contexto de la cantidad de esfuerzos científicos para entender no solo el virus como virus, la inmunología, la parte molecular, la parte genética, la parte de clínica. O sea que la verdad es que no da abasto. No es porque yo hice un webinar en abril, ya sé todo y ya se acabó. Es porque la información cambia tan rápido que es esencial que se continúe. Aunque parece que es repetitivo, yo sé que muchos estamos, pues, la verdad es que un poco también cansados de estar hablando de lo mismo, pero cada vez que se oye un webinar hay algo nuevo que se está hablando y por eso es que es esencial. Y no solo obviamente en la parte científica, sino que hacer esos mensajes de servicio público donde tiene que, porque hay tanta información falsa también que la gente ya no sabe qué es verdad y qué no es verdad. Entonces, de alguna manera, yo creo que, como dijo también Miguel, las entidades de las alcaldías, de los municipios, los líderes religiosos, escolares, la gente que realmente trabaja en las comunidades son las que tienen que también oír estos mensajes. Y ahí es cuando obviamente se hace esa unidad, ¿no? Para que la gente entonces después, de voz a voz, pues replica las buenas prácticas y no replica solo las cosas que son realmente a veces salen unas noticias que uno no sabe de dónde es que salen, pero bueno. Fíjense Bueno, que una cosa que empezamos, quería decir una cosa, Daniel, porque cuando vos dijiste que teníamos que aprender a vivir con la enfermedad, ya nos tocó adaptarnos a un virus que sigue, que es el HIV o el VIH. No es lo mismo las prácticas de la medicina antes de 1981, las prácticas de transfusión de sangre, las prácticas sexuales, las prácticas de las inyecciones, del uso de drogas, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe a lo que se mete, ¿verdad? Si uno no tiene precaución. O sea, nos adaptamos. Y se han muerto más de 100 millones de personas con el VIH, pero hemos aprendido a vivir con el VIH, a no hacer cosas, que nos lleven a un contagio, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar con el coronavirus, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a vivir con esta enfermedad y tenemos que poner en el budget, en el presupuesto, unos 3, 4 años, como dice María Elena, ¿verdad? Y adaptarnos. Un ejemplo que yo quería dar era lo del transporte, pero bueno, te voy a dejar que hagas la pregunta, no me quiero disparar yo con... no, yo lo que quería comentar es que sí es cierto de que esta parte de la educación continua sobre el COVID es muy importante, porque definitivamente, o sea, a mí me ha llamado la atención un poco la medicina a lo largo de la historia. Me ha gustado y he platicado mucho, pues, con Miguel, hemos platicado por tantos años, desde que Miguel se hizo médico, acerca de diferentes enfermedades, tratamientos, etcétera, etcétera. Quiero decirles aquí públicamente que mi médico de cabecera, pues a mí me duele algo y le hablo a Miguel, pues definitivamente. Entonces, definitivamente que estos webinars, desde que empezamos a utilizar esta plataforma Zoom. Y nosotros pues promovimos varios de los seminarios que Miguel ha ido dando en diferentes lados. Y nos hemos quedado escuchando los seminarios. Y les digo, aunque parezcan que muchos de ellos son repetitivos, siempre se aprende algo nuevo. Y ahí vamos viendo las interrogantes, lo nuevo que va saliendo. Y algo que siempre me ha llamado la atención, de que en esta enfermedad hay que ser muy agresivos desde el principio. Por eso es que
insistíamos desde que al primer síntoma, la persona tenía que levantar la mano y venir y decir, mire, siento algo. En aquel momento, pues empezábamos a decir, bueno, ¿qué hacer para levantar la mano y quién me va a escuchar y quién me va a venir a ayudar? Esa atención comunitaria, eso llegar a cada lugar es importantísimo. Y para eso yo vuelvo a repetir que debemos de unirnos todos. Hay algo que es bien importante, Miguel, y yo quería hacerte esta pregunta, que tú aclararas esta situación, porque sí es algo muy repetitivo que tenemos que ver de que no todo el mundo está a favor de Catracho, no todo el mundo está a favor de este abordaje multimecánico. Aquí nos está pasando también como le pasa a la selección de Honduras. Todos quieren que vaya al mundial, pero hay uno que otro que no quiere que vaya al mundial porque no quiere que el técnico se lleve los honores de ir al mundial, o los que están dirigiendo la FENAFUT en ese momento, o el gobierno de turno, y siempre hay gente que esté en contra de la selección para que no asista al mundial. Igual está pasando a Catracho, ¿ok? Aunque en el fondo, pues todos sepamos de que es bueno, pero sí pasa. En un webinar de un par de semanas atrás que dimos en un país sudamericano, ¿ok? Pasaron 5 horas más o menos y había una pregunta muy repetitiva. No la sacaron en ese momento porque era en otro país, porque esta pregunta atacaba a Catracho, ¿ok? Y yo ahorita que estamos aquí entre hondureños, entre todos catrachos, hablando todos por decir algo, de nuestra selección, de lo que nosotros sentimos, esa pregunta decía, y como queriendo poner en mal a Catracho, decía, pues si Catracho es tan bueno y es tan fabuloso y funciona tan maravillosamente, ¿por qué no está siendo utilizado en todos los Estados Unidos? Siendo un país tan grande donde hay 50 estados, donde hay miles de infectados, tienen una alta mortalidad, y realmente que si en el estado de Texas, en el sur de Texas y en algunas otras ciudades se está utilizando el abordaje Catracho, pues cómo no viene, por decir algo, el doctor Anthony Fauci y dice, miren señores, de ahora en adelante, en todos los hospitales, por favor me le dan Catracho a toda la gente y empiezan a mantener. Entonces yo quería que ahorita que estamos en confianza, tú me dijeras, Miguel, ¿qué piensas de eso? Yo tengo mi propia interpretación, Marilena espero que tenga la de ella, pero aquí que estamos hablando entre amigos, el por qué. ¿Por qué en Estados Unidos no dicen categóricamente usemos Catracho Sí, a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos? es una muy buena pregunta. Bueno, pero vámonos a la historia. En el mes de marzo, cuando nosotros comenzamos a diseñar esto, Daniel, porque lo empezamos a hablar de manera teórica vos y yo desde febrero, el objetivo no era hacerme un artista de cine, ni hacer una película, ni ser el hombre más famoso del mundo, sino que el objetivo era salvar vidas, ¿verdad? En contraparte a lo que estaba sucediendo. Que mire que las recomendaciones que se nos estaban dando, pues podrían venir de organismos muy de mucha reputación, muy buena reputación, como la Organización Mundial de la Salud, pero que no estaban funcionando en la cancha. Entonces, el objetivo de Catracho no era que se hiciera metástasis a todo el mundo, sino que se trataba de salvar vidas, primero a nivel local, y si funcionaba a nivel local, extrapolarlo a Honduras. Gracias a Dios, no se tomó mucho para comparar y saber que estadísticamente hubo una mejoría aquí en Victoria, y la historia ya se sabe después. Uno, la ciencia tiene que ver partes y contrapartes. Y cuando en el mes de mayo nosotros
el doctor Valerio Díaz y yo presentamos el abordaje multimecanístico, que todos lo conocemos como catracho, es normal que hayan críticas. Es necesario que hayan críticas para que uno se autoevalúe. Las críticas en ese momento eran ¿dónde están? ¿Dónde está la información? ¿Dónde están los resultados? Y si vos te habrás fijado, yo desde el mes de mayo nunca dije, bueno, en mi experiencia, no, nos quedamos callados, nos pusimos a trabajar, nos pusimos a sacar datos, ¿verdad? Y ahorita logramos que el proyecto multimecanístico fuera publicado ahorita en el Mundial de Coronavirus, que son 2, no 1, y vos sabés de que está siendo también editada en la revista Plus One. Bueno, ahí. Pero por el otro lado, yo voy a hacer una serie de preguntas. En el abordaje multimecanístico, nosotros comenzamos a usar la dexametasona desde finales de marzo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que en junio 15 salió el notición, ¿verdad? Que hasta hubieron programas en Honduras de que la dexametasona salva vidas. O sea, mejora la mortalidad. ¿Ok? Y entonces yo me hago la pregunta, bueno, ¿en qué ayudó el estudio Recovery a Honduras? En nada, porque Catracho ya tenía dexametasona desde el mes de marzo, finales de marzo. Ok, entonces miremoslo desde el otro lado. ¿Qué hubiera pasado si no hubiéramos dado Catracho desde el mes de marzo? Y si Recovery probó que mejoró la mortalidad, entonces la lógica científica te dice que se hubiera muerto mucha gente. Ok. Segunda, colchicina. Ok, una molécula antigua, barata, efectiva para muchas enfermedades inflamatorias. Y tiene muchos otros beneficios. ¿Cuándo salió el estudio Greco? ¿Verdad? Que probó que había estadísticamente una disminución del deterioro en los pacientes que usaban colchicina en el mes de julio. Para ser exacto, el julio 7. ¿Desde cuándo Catracho viene usando colchicina? Desde marzo. ¿Verdad? Tocilizumab. Para la gente que habla de recovery, lo que nadie sabe o a la que todo el mundo se le olvida es de que en recovery había un rescate, porque tiene que haber un rescate porque la dexametasona no es perfecta. Y en recovery se usaba tocilizumab como rescate en el día número 10. ¿Desde cuándo se viene usando el tocilizumab en Catracho? Desde marzo. ¿Qué le agregó recovery a Catracho? Nada. ¿Ok? Nosotros no usamos tocilizumab diario, sino que en un rango de 1 a 15 pacientes como rescate. El brazo inflamatorio de Catracho, que es una pata de Catracho, pues ahí está. Después salió el estudio con Bacta de Roche, ¿verdad? De que el tocilizumab solo no mejoraba la enfermedad, no mejoraba la mortalidad, pero ese estudio es de Roche como monoterapia. Jamás nosotros lo usamos, pero salieron algunos doctores ahí hablando de que Catracho tenía tocilizumab y como Roche, el estudio con Bacta había sido negativo, pero ahora han salido más de 10 estudios enseñando que la combinación de esteroides con tocilizumab como rescate es beneficioso y mejora la mortalidad. ¿Y desde cuándo nosotros lo venimos usando? Desde el mes de marzo. Punto número 3. Ahora, levanten la mano, ¿quién quiere que lo intuben? Nadie. Ese es el objetivo de Catracho, no intubar. ¿Verdad? Nosotros venimos usando el alto flujo de oxígeno desde el mes de marzo. En el mes de mayo, el 27 de mayo, que es el día es el día de los veteranos, la gran noticia en Nueva York, salió en el New York Times. Nos hemos dado cuenta que una técnica sencilla como dormir boca abajo mejora la mortalidad, no la mortalidad, hace que el paciente se vaya más temprano a la casa. ¿Desde cuándo lo venimos usando nosotros? Desde el mes de marzo. Nos ayudó ese estudio a nosotros.
en nada. ¿Ok? Por el otro lado está la ivermectina, que sigue siendo, está siendo investigada. Que la Organización Mundial de la Salud la haya dejado de investigar, me tiene sin cuidado, porque ¿en qué no se ha equivocado la Organización Mundial de la Salud cuando en el mes de febrero y marzo nos decían que no usáramos antiinflamatorios, y ahorita en el mes de septiembre nos dicen que sí? Entonces, que la Organización Mundial de la Salud no use la ivermectina me tiene totalmente sin cuidado. Es una enfermedad, no la usamos nosotros como un viricida, como una antiviral, aunque sí tiene efectos antivirales en ciertos virus, pero lo usamos para bloquear la importina, y con eso la liberación tardía del interferón, que es realmente el comienzo de la cascada de citoquinas. Entre más temprano se use, mejor, ¿verdad? Y queda, por último, solo queda un componente ya, que es la hidroxicloroquina. La hidroxicloroquina en el mes de marzo era lo único que nosotros teníamos, por lo menos en Victoria, y pienso que en Honduras. Entonces teníamos que darle algo al paciente, ¿verdad? Teníamos que darle algo éticamente al paciente, entonces le estábamos dando hidroxicloroquina, y lo que nosotros miramos fue que tuvimos 70 días sin muertos con hidroxicloroquina. Yo pienso que la hidroxicloroquina funciona o no funciona. Pienso que la hidroxicloroquina, el remdesivir, el liponavir son irrelevantes, porque sin tener brazos antiinflamatorios y anticoagulantes, perdón, se me había olvidado el anticoagulante. Ok, ahora ya no es ningún misterio que a la gente hay que anticoagularla. Pero ¿desde cuándo nosotros venimos diciendo o poniendo anticoagulantes? Desde el mes de marzo. ¿Ok? Entonces, ¿qué le ha agregado la ciencia o todos estos estudios maravillosos que han salido a Catracho? Nada, lo único que han venido a hacer es a decir: Catracho tenía razón en muchas cosas. Uno de los problemas que tenemos es de que la gente no comienza el abordaje desde el día número 1, que es como nosotros lo proponemos, y lo comienzan muy tarde, ¿verdad? Discrepamos con Recovery en las dosis de dexametasona. Ellos dan 6, nosotros damos más intenso, ¿verdad? Pero ¿en qué parte nos equivocamos? Retrospectivamente, en ninguna. Lo digo con conocimiento de causa, de manera irrefutable. ¿Ok? Entonces, de las 4 patas, pues ningún antiviral ha probado que ha mejorado la mortalidad. Lo único que ha probado Remdesivir en Estados Unidos, porque no lo probó en China, es de que disminuye la cantidad de días hospitalizados, pero no disminuyó la mortalidad. Es lógico que ningún antiviral sin brazos antiinflamatorios y sin brazos anticoagulantes va a mejorar la mortalidad, porque el virus, al final de cuentas, lo que mata al 90% de la gente que mata, lo mata por una hipercoagulabilidad o una tormenta de citoquinas de hiperinflamación severa, súbita, ¿verdad? Que son el 3% de los casos. Y o sea que ya en septiembre, en mitad de septiembre del 2020, la pregunta es: ¿por qué Catracho no es usado en el resto del mundo? ¿Quién no usa dexametasona? Todo el mundo la usa. ¿Quién usa colchicina? Casi todo el mundo la usa, ¿verdad? En Houston, el doctor Barón, un hombre muy reconocido, está usando más, y más tiene casi todos los componentes de Catracho. Pero para la información de la gente, en Ecuador lo están usando con el nombre Catracho. En Laredo se llama Catracho Cóctel. En Cuero, Texas. En El Campo, Texas. En Eagle Pass, Texas. ¿Ok? En Yocom, Texas. Son lugares donde le dicen Catracho, pero al final de cuentas lo importante es que usen los componentes y que lo usen rápido y que salven vidas, no la parte egocentrista de decir que le digan Catracho o no le digan Catracho. Así que para la persona que insistía con esa pregunta, esa es la respuesta.
Y puedo agregar yo unas pocas palabras. Claro. Yo creo que en el contexto es más o menos un poco la misma situación con la cual estamos viendo, por ejemplo, cuando evalúas las diferentes vacunas que están siendo avanzadas en este momento, ¿no? Donde, para resaltar de nuevo, a veces, cierto, pues el doctor Sierra está publicando sus estudios, ha compilado datos y eventualmente tienen que obviamente ser expuestos de manera como utilizamos nosotros científicos los medios para presentar, ya sea presentar en el Congreso, publicar en las revistas, pero los conceptos a veces van en contraste. Desafortunadamente hemos visto con esta pandemia que ha habido también un poco de contrastes dentro de las presiones políticas, las presiones farmacéuticas y como por ejemplo lo vemos también en las vacunas. ¿Cuáles han sido las vacunas que han tenido el mayor apoyo y han tenido la mayor contribución y en alguna manera también han tenido este boom de los medios? Son vacunas experimentales que nunca habían, o uno, funcionado anteriormente, o dos, que no hay datos que nunca habían ni siquiera sido exploradas para coronavirus de una manera anterior, y ciertos grupos, y tengo que decir que en el caso de nosotros también, es que a veces también se ofuscan con las plataformas de que están usando y hasta ahorita es que estamos viendo que las que van a venir como de segunda fila y eventualmente les voy a asegurar que aunque sea la nuestra o no sea la nuestra, las que van a venir y van a realmente a salvar globalmente van a ser las vacunas que se han desarrollado desde siempre, que son estas combinaciones de vacunas ya sean de virus atenuados, o sea, o con vacunas basadas en subunidades, porque a veces se distorsiona la información porque hay obviamente los diferentes intereses. Ahora, el balance es que en efecto, en el caso del doctor Sierra, son, como dije anteriormente, son reacciones que el interés es porque en esas situaciones de que ya están en nivel de intensivo, había que buscar la solución para, como dice Miguel, reducir las muertes, ¿no? Tratar de entender cómo manejar clínicamente la situación y cómo se inició los cócteles. Eventualmente ustedes me imagino que están siempre reevaluando el protocolo. Igual es con las vacunas y al final eventualmente se valida la información con obviamente los resultados. Pero aquí es el caso típico, ¿no? Que como dijo Miguel, el hecho de tener críticas o de tener gente que dice eso no va a funcionar. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo muy específico. Aquí en Estados Unidos nosotros no logramos poder avanzar nuestra vacuna basada en la formulación que habíamos desarrollado para el SARS-1 o el SARS, porque tienen una aversión a la formulación usando el aluminio de hidróxido, que es el único adyuvante que va a ser probablemente de acceso global, que no tiene una propiedad intelectual y es basada por lo que nosotros llamamos un concepto que es de expert groupthink, que es dogmático, creado por estos grandes, tengo que decir, grandes científicos con gran poder científico, pero que dogmáticamente no ven ni siquiera los resultados científicos publicados, y se tomó esa determinación al punto que en Estados Unidos no vamos a lograr avanzar una formulación con aluminio porque está ya, como decimos nosotros, tainted, ¿no? Ya está, tiene el curse. Y hasta que no corrompamos el dogma, que lo estamos haciendo obviamente porque no es la misma interpretación que se le está dando fuera de Estados Unidos, es por la cual la vacuna nuestra va a empezar realmente en la India y eventualmente va a llegar a los países latinoamericanos, no vía Estados Unidos, porque estamos en el mismo. O sea, como ustedes pueden ver,
Desafortunadamente hay cosas positivas, hay cosas negativas, pero al final lo que va a resaltar eventualmente es la evidencia científica, que de alguna manera empieza de un concepto intelectual crítico que fue experimentado, donde por ejemplo el doctor Sierra hizo sus estudios, vio los efectos, nosotros hacemos nuestros estudios, vemos nuestros efectos, y al final es eventualmente expandir y diseminar la información usando vías obviamente reconocidas, como son intervenciones públicas en congresos reconocidos y eventualmente obviamente publicándolos en las revistas adecuadas. Pero acuérdense, siempre aquellas innovaciones o las aplicaciones de la ciencia siempre van a tener obviamente los contrastes, y uno obviamente tiene que ser resiliente y seguir de acuerdo obviamente a los conocimientos que uno tiene. Sí. Fíjense que a mí lo que realmente me da mucho orgullo y me pone muy contento es que aún siendo un país del tercer mundo, un país con la carencia del sistema hospitalario que tenemos, que es palpable, definitivamente estamos años luz atrás de cualquier país, con todas las calamidades que hemos visto en nuestro sistema de salud, y que definitivamente hay razón para que todo el mundo esté indignado en el sentido de que la salud en Honduras no ha ocupado uno de los primeros lugares. En abril de este año, con esto de la pandemia, los números que se empezaron a generar era de que nosotros para el mes de agosto se avisoraba tener aproximadamente unos 45,000 fallecidos. Se hablaban de que iban a haber aproximadamente unos 400, 500,000, 600,000 infectados. Definitivamente no se han hecho las pruebas necesarias para poder saber cuántos infectados hay en nuestro país, en un país de 9 millones de personas. Lo que sí nosotros sabemos claramente es que el porcentaje de letalidad que nosotros teníamos en mayo, junio, o en mayo, por ahí, era entre el 14 y el 17%. Abril. En abril, era entre el 14 y el 17%. Se empezó a usar catracho y se empezó también a atacar dentro de la comunidad con algún grado de acercamiento en el país, de dar un medicamento, un abordaje temprano que se conoce como maíz, para poder contrarrestar un poco que la gente se enfermara un poco más, y se empezaron un poco los triajes y la gente empezó a llegar a los hospitales, y en los hospitales se empezó a dar el abordaje catracho. Eso hizo que la mortalidad bajara de aproximadamente 14% a 2 y pico por ciento. ¿Qué significa eso en números? Que siendo yo persona de números le puedo decir, si en Honduras hay actualmente 60 y pico mil casos registrados de infectados, si hubiéramos seguido con ese porcentaje, quiere decir que nosotros tendríamos en este momento más de 10,000 fallecidos. Desafortunadamente, y desafortunadamente digo porque deberíamos de haber empezado más temprano y deberíamos de haber tenido más apoyo de todo el mundo, hay 2,000 y pico de fallecidos. Un fallecido que haya es demasiado. Hoy día tenemos 2,000 y pico. Desafortunadamente estas personas no pudieron tener el tratamiento adecuado, o desafortunadamente por alguna situación personal de comorbilidad
pues tuvieron que fallecer por esta enfermedad, como pasa con muchas otras, de que no importa qué uno haga, la persona fallece. Sin embargo, aún haciendo estadísticas con las casas fúnebres, con las personas que se han muerto, estamos 100% seguros que se han salvado muchas vidas. O sea, aún en las casas, por decir algo, en las casas fúnebres y en las casas fúnebres de los municipios, se ha llegado a determinar que aproximadamente hay como 6,000 personas que han fallecido entre abril y septiembre del 2020. Obviamente no todos de COVID-19, pero aún así han habido como 6,000 fallecidos registrados en el país. Las personas fallecidas no se pueden esconder. Entonces, esas 6,000 personas contrarrestadas contra el 17% de los 60,000 infectados nada más que están registrados, nos hace pensar que el abordaje que se ha utilizado por lo menos ha salvado 6,000 vidas. Y eso científicamente se puede comprobar, y por eso el segundo ensayo acerca de la baja en letalidad en un país del tercer mundo va al mundial entre el 23 y el 25 de septiembre. Es irrefutable lo que se ha hecho en bajar la mortalidad. Eso es innegable. Tenemos 5 minutos más para poder intercambiar alguna serie de preguntas y respuestas. No sé, tú, María Elena, que sé que tienes otros compromisos, quieras hacer tus conclusiones finales y decirnos pues qué esperemos y despedirte de este programa. Sí, pues muchísimas gracias y disculpen porque tengo otra llamada que tengo que hacer en 5 minutos, pero pues la verdad es que ha sido una conversación interesante, yo creo que amena, relajada, pero al mismo tiempo importante y más que todo resaltando que en efecto la intención que yo creo que todos tenemos y en muy especial la intención que tiene el doctor Miguel Sierra, ciertamente Daniel, que sos ya un médico, casi médico, ¿no? La intención yo creo que es poder realmente salvar vidas. Y cada uno de nosotros, yo creo que lo hacemos en diferentes maneras. Obviamente, para mí es un privilegio el trabajo que estoy haciendo porque, como les mencioné, no es un trabajo fácil, es complicado no solo científicamente, complicado logísticamente, complicado financieramente, porque obviamente se necesita también dinero, es complicado porque uno está tratando también de hacer trabajo en el contexto de una pandemia. Pero yo creo que si les puedo dejar algo es que por lo menos los 3 que estamos aquí en la pantalla, creo que 100% estamos haciéndolo con el objetivo de que es para no solo obviamente ayudar a Honduras, para en efecto asegurarnos de que Honduras, la población de Honduras no sufra, que al mismo tiempo estamos viendo también cómo todas estas lecciones aprendidas nos van hasta ayudar a mejorar en el futuro y eventualmente realmente ayudar a que nuestro país progrese, pero la única manera que se progresa es con gente sana, gente educada y gente que tenga una productividad económica dentro del país. Y la única manera de hacerlo es ciertamente hoy día es pues tratando de combatir esta pandemia, pero como dijo Daniel, vamos a tener que adaptarnos porque de aquí a los próximos 2-3 años vamos a tener que a cambiar y aprender a sobrevivir, viendo cómo poco a poco obviamente va a irse desapareciendo, pero va a tomar tiempo para que desaparezca y que realmente hasta lleguemos a un punto que a lo mejor muchos de ustedes se van a hasta olvidar de que ha existido. Yo creo que en las mentes mía y de Daniel y de el doctor Sierra no se nos va a olvidar nunca,
pero ojalá que ustedes algún día puedan hasta no recordarse de qué es lo que pasamos en el 2020. Gracias, Marilena. Gracias por tu participación y si te tienes que retirar, de antemano te agradecemos y esperamos que esta no sea la última vez que nos reunimos aquí frente a Facebook Live en la cámara y que tengamos muchas oportunidades de poder seguir platicando más adelante y esperamos pronto esa buena noticia de tener una vacuna. Gracias. Yo también quería comentar de que también en el Facebook Live mucha gente está diciendo de que también, pues, o sea, si Catracho tiene tanta eficacia, ¿por qué siguen habiendo contagiados? Y definitivamente que tenemos que ser claros de que el contagiado no lo puede prevenir Catracho. No hay nada que pueda prevenir de que alguien se contagie. Solo uno mismo. Solo uno mismo se puede prevenir haciendo lo que tiene que hacer. El distanciamiento social, el no venir y hacer cosas que no sean lógicas. O sea, el tratar de no tocarse la cara, el lavado frecuente de manos, el uso de las mascarillas. Y ser prudentes, realmente que tenemos que ser prudentes. La ventaja que tenemos hoy día, y hay personas que definitivamente deben de dar gracias a Dios de que hoy existe Catracho. Porque hay personas en este país y en muchos más que si la enfermedad no les hubiera tocado en junio, sino que les hubiera tocado en marzo, no estarían contando el cuento. Eso es claro, 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 claro. Desafortunadamente, cada día que pase sin que nos contagiemos, es un día que ganamos para poder estar más cerca de podernos curar. Y eso tengámoslo claro. Jack Ma mencionaba y decía que si cada uno de nosotros llega al 31 de diciembre del 2020, ya hay ganancia. No importa lo que haya perdido económicamente, lo que haya perdido, pero si llega al 31 de diciembre del 2020, tuvo la mejor utilidad del año. Hasta impuestos puede pagar por esa utilidad de haber sobrevivido. Y definitivamente hay mucho que platicar sobre esta enfermedad. El tiempo normalmente queda corto y ahora yo los dejo con mi buen amigo, el doctor Sierra Hoffman, para que dé sus palabras finales. Bueno, antes de dar mi palabra final, quería hablar sobre lo del transporte, ¿verdad? Porque yo sé que ahorita van a comenzar, el transporte público ya comenzó. Yo quería decirle algo. A mí la vez pasada salí del hospital y fui a Walmart y andaba sin máscara yo, se me olvidó. Y la gente, bueno, alguien se atrevió a decirme, póngase la máscara, hombre. ¿Verdad? Y en ese momento me acordé yo y bueno, tuve que salir de Walmart, irme al carro, ponerme la máscara. Y lo mismo me pasó como 2 días después, se me olvidó. Entonces, ¿a qué quiero llegar eso? A que ahorita cuando se reactiva el transporte, tanto el transportista tiene que no tener pena de decirle al cliente, por favor, póngase la máscara, de manera educada. Tanto el ciudadano tiene que decirle al transportista, hombre, sea más responsable, no lo deje entrar sin máscara. O sea, no estamos sin insultos. Yo pienso que el hondureño tiene que cuidar al hondureño, ¿verdad? Y cuidarse uno mismo. Si ustedes ven que alguien no se pone la máscara en el bus, pues díganle, así como me dijeron a mí 2 veces, pongan la máscara, hombre. Hasta pena me dio y la tuve que ir a traer. También ustedes tienen que cuidarse, ¿verdad? Si alguien no está poniéndose la máscara o no está haciendo, aléjese de esa persona o aconséjela, ¿verdad? Pero no siga al lado, no, ¿verdad? Tienen que cuidarse. Esas son cosas mínimas, cosas gratis, que no ocupan mayor ciencia. Está claro que las conglomeraciones, yo lo he visto acá y lo he visto a nivel mundial, que en las conglomeraciones revuelve el virus, ¿verdad?
un bus, un crucero, un avión, son lugares perfectos para que haya transmisión. Pero si usted anda con las medidas de bioseguridad y pone atención a que el ciudadano cuide al ciudadano, yo pienso que se puede salir adelante. Eso en lo que me refería, porque me hicieron una pregunta del transporte. Para concluir, yo pienso que el 23 de septiembre al 25, el abordaje catracho va a estar siendo expuesto en Suiza en 2 sesiones. Y como en el mes de mayo nos dijeron, demuestre las pruebas, quiero los estudios, quiero ver números, ahí están. Solo tiene que meterse al sitio web y los números ahí van a estar. Pero lo mismo ahora, yo nunca les dije nada, pero lo mismo yo les voy a decir ahora. Cuando alguien diga en Facebook o en Twitter que catracho aquí, que catracho allá, ya la hora llegó de que si van a contrarrestar las pruebas, que lo hagan de la misma manera, poniendo estudios científicos, como lo hicimos nosotros. Nosotros nos pudieron haber dicho que no, y todo el mundo se hubiera dado cuenta, pero nos dijeron que sí. Gracias a Dios y gracias para Honduras. Ahora, la manera de criticar a Catracho ya no va a ser así, ya no va a ser a nivel de lavandero, tiene que ser a nivel académico y en Suiza. Eso para los que no creen, y para los que creían, pues todos ganamos. Gracias por creer en nosotros, ¿verdad? Los números que le dijo Daniel no son inventados, la estadística fue hecha aquí en Texas A&M. El grupo no solo consta de mí, del doctor Valerio, del doctor Díaz, hay 19 personas, de los cuales 3 son ecuatorianos, 2 son americanos y la vasta mayoría son de Honduras. Tienen que sentirse orgullosos de lo que Honduras produce, porque todo esto lo hicimos nosotros, no para hacernos famosos, sino que para bajar la letalidad, que era el objetivo principal y el objetivo que se logró. Obviamente, Catracho algún día va a desaparecer porque algún día va a desaparecer el coronavirus, ¿verdad? Pero el objetivo original era bajar la letalidad y ese objetivo se ha logrado. Y como te dije, Miguel, a principios de abril, no íbamos a esperar que el mundo nos diera la respuesta. Honduras le iba a dar la solución al mundo. Y gracias a Dios se está logrando. Gracias a Dios se está haciendo eso. Y gracias a Dios el 23-25 van a tener la oportunidad. Todos estos médicos catrachos, como tú bien lo dices, es algo que yo iba a mencionar también. De las 19 personas que han trabajado en el abordaje multimecánico catracho, 13 son hondureños. Entonces realmente es un orgullo para nosotros. Es más que la selección de Honduras. Adelante, Catracho. Y a todos los que tuvieron la oportunidad de ver este Facebook Live, se les agradece. Y aquí tienen a su Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa para seguir informando, para seguir dándoles briefings acerca de esta enfermedad del SARS-CoV-2 y dándoles fe y esperanza que vamos a salir de esto y que Honduras va a volver a una normalidad relativa, y estamos esperando con ansias esa apertura hacia la fase 2, que ya debería haber iniciado, a poder reabrir un poco más la economía, pero siempre y cuando todos y cada uno de nosotros seamos responsables por cuidarnos. Gracias a Dios que lo estamos haciendo, y hay que rezarle al Todopoderoso para que nos dé la sabiduría de poder entender que solo y cada uno de nosotros es responsable
porque el virus no se siga diseminando. Muchas gracias, buenas noches y hasta la próxima.